con el exalcalde de esa ciudad. Bueno, no sé si está en Medellín o en qué parte de Colombia ahorita, ahorita me dirá, pero él es exalcalde de Medellín. El modelo de parques biblioteca que en el 2004 implementó Sergio Fajardo fue emblemático a nivel mundial porque fue el primer funcionario que dijo, a ver, no solo con violencia se va a combatir la violencia, o no solo con las balas, sino también con la educación, el combate a la pobreza, al fondo, lo que en Hermosillo no está ocurriendo, ojo, por eso es importante escucharlo. Y también ayer le leía lo que escribió para el New York Times en referente a las narcoseries, de cómo es que Medellín ahora volvía a ser centro de debate, pero por la aportación del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Y es lo que platicaba ahorita con el sociólogo Felipe Mora, con la diputada federal Lía Limón y con la audiencia. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarlos desde Colombia. Hoy estoy en Bogotá. En Bogotá. Estoy aquí en un café. Entonces, bueno, estoy a conversar con ustedes. Muchas gracias por llamarme. Qué rico Colombia, ya, el café se me antojó, el café colombiano, riquísimo. Bueno, Sergio, me decías tú en el New York Times que era una lástima que de nuevo Medellín se diera a conocer por el narcoterrorismo de Pablo Escobar y te manifestabas en contra de las narcoseries, empezando por ahí. Les pongo el contexto. Hay una serie que se presenta en Netflix que se llama Narcos. Así y es. Esa serie que lleva 2 temporadas, esas 2 temporadas las ha dedicado al periodo donde Pablo Escobar apareció en el mundo del narcotráfico y lo que él significó. Yo siempre he sido respetuoso de las expresiones artísticas, culturales, lo que nos pasó a nosotros y el impacto que ha tenido tiene que ver con una sociedad que fue golpeada por unas condiciones sociales que estaban deterioradas en algunos aspectos, y el narcotráfico llegó y estremeció los cimientos de Colombia. Y hay que entender eso, hay que asumir la responsabilidad que tenemos en eso, y nuestro esfuerzo ha sido cómo transformar y cómo superar lo que fue la destrucción y la barbarie y convertir y darle sentido a vivir de una manera diferente. Entonces esta serie tiene una presentación que es una presentación light, en el sentido en que presentan a unos agentes de la DEA como los héroes que, simplificando, salvaron a Colombia de la figura de Pablo Escobar. Y lo que yo he insistido es que eso es una trivialización de una sociedad como la nuestra, la colombiana, con una realidad profundamente compleja que queda trivializada y no da cuenta de toda la cantidad de cosas que han ocurrido, lo que ocurrió y lo que nosotros hemos hecho para transformarnos. Entonces a mí me pidieron esa información, a mí me pidieron un concepto y ese es el concepto que yo tengo. Yo creo, y esto hace parte de la vida de las sociedades, que a nosotros nos tienen que mirar con diferentes lentes y habrá diferentes interpretaciones, pero para esta serie en particular yo creo que es una trivialización muy grande, no entiende la complejidad del fenómeno, no sabe lo que pasó en nuestra sociedad, no reconoce lo que pasó en esta sociedad, y cuando mezclan hechos reales con ficción, entonces eso se convierte en una realidad para públicos desprevenidos, donde quedan pensando, pues esta es la ciudad de Medellín, ese es el país de Colombia. Eso es, a grandes rasgos, pues una primera aproximación al tema. Salta pues a todo lo que fue y hacer literatura, bueno, pues la literatura que mezcla ficción con realidad, Sergio, y que ahora se exalta en televisión y que es parte de la narcoliteratura, pues exalta, dices, todo eso que manchó del horror a Medellín, a Colombia, que afectó a la sociedad y que debería entonces tenerse más conciencia o no publicarse, Sergio, porque estarás de acuerdo, Netflix lo hace pues con la libertad que da el internet, pero a la vez el ciudadano ve algo que no es. Pues, mire, yo soy un demócrata y creo en la libre expresión, y además creo en las expresiones culturales, la libertad de las expresiones culturales. Esto, por lo menos, lo que yo planteo allí es un debate con respecto a lo que dicen y a la forma como lo dicen y lo que conlleva. Por lo menos debatirlo. Siempre habrá, y nosotros pediremos, por supuesto, un sentido de la responsabilidad con la complejidad de nuestras sociedades, porque pues de todas maneras
Este es un camino largo, la herida es profunda, lo que nos ocurrió a nosotros es muy complejo y ustedes lo saben también en México, y tenemos pues responsabilidades, pero siempre estaremos reclamando, y es mi obligación como exalcalde, como persona, como colombiano, que eso que se presenta tiene un mundo mucho más amplio, las cosas no son tan sencillas como se ilustran allí, y estamos reclamando para que la historia nos mire con rigor, porque esto no es que sea complacencia, sino con rigor, pero al mismo tiempo que cuando se va a convertir algo en historia, pues que se haga el reconocimiento de que la historia tiene todas esas otras componentes, como he dicho ya varias veces hoy. Claro. Entonces, ¿tú crees que hay una propuesta aquí que las narcoseries sean transmitidas en madrugada en México, como dice la ley? No se está respetando desde ahí la ley, porque también crean modelos o figuras a seguir de los líderes narcos, de la vida fácil. ¿Tú estarías en contra entonces de las narcoseries y que se publiquen en la madrugada, por ejemplo, Sergio? Mire, a mí me cuesta mucho trabajo como demócrata, como un hombre de la ciencia, que soy yo, decir que estoy en contra de que no se publiquen las cosas. O sea, a mí no me gusta esa línea que dice, bueno, esto se puede publicar o no se puede publicar. Yo creo que, pues, tiene que haber libertad de expresión. Y la expresión muchas veces puede ser contraria a lo que yo pienso. Lo que hay que exigir es pues una responsabilidad acerca de las cosas que se hacen, las cosas que se emiten, que haya el debate y que haya posibilidad de los medios de comunicación, como estamos haciendo acá, permitan contrastar, contradecir o complementar lo que se presente. Yo soy reacio de decir que no se presenten porque tiene una imagen que deteriora lo que somos nosotros. Lo que ha pasado nos ha pasado y nosotros no lo podemos ignorar, y no podemos ignorar las raíces profundas que tiene el narcotráfico en un contexto de desigualdad y lo que ocurre allí, como ocurre pues en México. Yo quiero además añadir que yo en este momento soy profesor tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y todos los meses voy un rato a México donde hago de profesor y quiero mucho al país. Entonces, que por lo menos se dé un debate serio, respetuoso, que se pueda controvertir las cosas, que se puedan ampliar, que haya otras voces y que se convierta en un proceso de aprendizaje, porque, insisto, lo que nos pasó es muy serio y no lo podemos tapar. Por más doloroso que sea, por más dolorosa y más profunda que sea la herida, nosotros simplemente no podemos ponerle una gasita por encima o una cosita por encima y olvidarla. La tenemos que resolver, se puede resolver, nosotros hemos aprendido a resolver qué significa entender las condiciones sociales, el contexto social, y nosotros somos capaces de transformarnos. Entonces, pues tenemos que buscar que esa capacidad de transformarnos también se vea, que la gente pueda decir, mire, pasó esto, pero claro, es una sociedad que se da una oportunidad diferente. Estoy hablando con Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, Colombia, catedrático del TEC de Monterrey en México. Sergio, ¿qué opinión tienes en Hermosillo? Creo que conoces, has estado aquí también. La violencia, sí has estado, ¿verdad? Ha rebasado a las autoridades policíacas. La violencia está al orden del día. El viernes pasado asaltaron la tesorería municipal, un hecho inusitado que jamás se había visto, un asalto a las arcas municipales. Se llevaron $500,000, hirieron un empleado. La gente no tiene confianza en los ciudadanos. El mismo director de la policía me ha dicho aquí en los micrófonos, hay un divorcio entre ciudadanos y la policía. Hay una verdadera crisis, tan es así que el mismo partido opositor está proponiendo el ejército en las calles. Tú fuiste, insisto, emblemático. Hago énfasis porque eso fue en el mundo de mucho impacto. Llevaste Parques Biblioteca Medellín, Colombia, para acabar con o contrarrestar la violencia. ¿Qué recomendaciones haces para lo que ocurre en Hermosillo, por ejemplo, Sergio, desde tu perspectiva? Primero lo siento, porque México es un país que yo quiero, en el que he compartido y he aprendido a querer, a descubrir, y me gusta mucho México, paso muy contento allí. Pero lo que yo quiero decir es, esto tiene que tener una forma de intervenir múltiple. Una cosa sola no va a resolver el problema. Me explico. Sin duda que necesitamos la intervención policial y la intervención de la justicia. Y eso tiene que estar bien articulado, y en cada municipio tenemos los alcaldes, en coordinación con las otras autoridades, pero conocer cada centímetro cuadrado y saber exactamente en cada centímetro cuadrado de Hermosillo
qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones sociales y entenderlas. Diseñar con la policía. En Colombia, y esto es diferente de México porque el tema del narcotráfico, nosotros nos articulábamos con el gobierno nacional y no es un alcalde solo luchando contra el narcotráfico, un alcalde solo no es capaz de enfrentar el mundo del narcotráfico, un cártel como ustedes señalan, no tiene la capacidad para hacerlo, pero tiene que haber una articulación que le dé fuerza a la capacidad policial, acompañada por el sistema de justicia, siempre respetando los derechos humanos. Eso es muy importante porque muchas veces en contextos de violencia se acude a otro tipo de violencia, se violan los derechos humanos y eso deteriora la autoridad de la policía. Y en todos esos espacios saber cuáles son las condiciones sociales y enfrentar a los violentos y al mismo tiempo estar atento a todos esos que están a punto de entrar al mundo de la criminalidad porque no tienen oportunidades y trabajar con ellos, evitar que entren. Y entonces, con esas comunidades, articular una serie de intervenciones sociales que construyen oportunidades. Pero tiene que ser todas las cosas al mismo tiempo. Una sola no le resuelve el problema, ni la intervención policial, ni la intervención social. Tiene que ser integrada, la ciudadanía lo puede ver porque tú dijiste una frase que es tremenda, y es cuando no hay confianza en las instituciones del Estado, entonces por esas grietas que se abren de desconfianza, se filtra la criminalidad de cualquier manera y permea todos los espacios. Eso es lo que yo pienso y es lo que nosotros hemos hecho, identificar esos lugares, esos símbolos, eso que significa en cada lugar, pero hay que estar articulados, de lo contrario va a ser un sufrimiento, van a pasar todo tipo de cosas y sería lamentable. ¿Y los parques biblioteca, la cultura, la educación, funcionó en Medellín? Eso es por supuesto que funciona y funciona cuando uno la construye en espacios, cuando sabemos qué es lo que pasa cuál es el poder de los violentos, el miedo. Y el miedo encierra a las personas, fragmenta las sociedades, destruye el tejido social. Eso es ahí, cuando logran eso, son los dueños. Nosotros construimos unos nuevos espacios para encontrarnos. Bajo varios criterios. Uno, lo más bello para los más humildes. En muchas zonas no ha llegado el Estado, ha llegado de forma mínima y construimos unos espacios con belleza que da dignidad a las comunidades y muestra la esperanza. Pero al mismo tiempo todos esos espacios son espacios donde la gente puede desarrollar sus capacidades, sus talentos, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, el emprendimiento. Y eso es una forma de abrir oportunidades, que un joven en México, en Hermosillo, no diga yo me voy a ir por esto porque no tengo más alternativas, o que nunca se oiga una frase que a mí me la contó una vez un señor en el aeropuerto de la Ciudad de México, que me decía, es que ya hay muchos jóvenes que están diciendo, prefiero vivir 5 días como rey que toda la vida como güey. Que la gente tenga oportunidades, y cuando la gente se ve reconocida, y esto hace parte de todo eso, de manera sistemática, la mayoría de las personas responden, porque las personas no quieren estar en el mundo de la destrucción, la gran mayoría no quiere estar en el mundo de la destrucción, pero esa intervención cultural, científica, tecnológica, la educación, que se representa en una expresión física de la arquitectura, un urbanismo social, le da sentido y le da fuerza a la participación de la comunidad y siempre que hay que tenerla en participación y a las personas dentro de esa comunidad. Ese es el reto. ¿Cómo le hiciste para bajar recursos, Sergio Fajardo? Porque un problema aquí es que no hay dinero, pero ¿cómo tocaste tú puertas para construir esas obras que recuerdo, insisto, que fueron de mucho impacto allá en Medellín, Colombia? ¿Qué recomiendas? Sí. ¿El Bandana? ¿Hay fondos internacionales? ¿Cómo? Te voy a decir esta es la última respuesta porque estoy aquí en medio de una cafetería y tengo una reunión con unas personas. Adelante. Pero mire, la fórmula más importante es no robar. La corrupción se ha quedado con las oportunidades de las personas más humildes en Colombia, en México y en muchas otras partes. En México hay mucha plata o mucha lana, como dicen ustedes, y hay recursos. México es un país potente, México es un país, yo creo que, y lo digo con el cariño, y mire lo que voy a decir, yo que paso allá, digo, México no se ha dado cuenta de la potencia que tiene como país. En México hay mucha plata, hay muchos recursos, y el reto es que no se roben un solo peso, que nadie tenga una comisión, porque es que si usted tiene un edificio y el 20% va en una comisión y no se hace, entonces
ahí se quedaron con las oportunidades. Lo primero para tener dinero es no robarse el dinero público, que nadie se quede con un peso de los recursos públicos y que se inviertan, y cuando eso se invierte la riqueza se multiplica porque la gente tiene confianza. Eso es lo que yo pienso. Tienes toda la razón, la pulcritud. Sergio Fajardo, te agradezco mucho como siempre y estaremos en contacto ahí pues para cualquier cosa, y gracias por tu tiempo. Bueno, que estés muy bien, hasta luego, muchas gracias, saludos a todos allá en Hermosillo. Igualmente, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, Colombia, se iba a ocupar, y por respeto a su tiempo. ¿Qué puntos tan interesantes? Uno, falta intervenir de manera múltiple, intervención policíaca y justicia, pero diseñar, dice, un plan estratégico, porque un alcalde no puede solo contra el crimen, contra un cártel de la droga. Dice, respetando los derechos humanos, hay que enfrentar a los violentos, sí, pero dice todas las cosas al mismo tiempo, y dice, con una estrategia articulada. También funciona, por supuesto, los parques, bibliotecas, esas obras de la educación, de la cultura, porque constituyen espacios de poder contra el poder, porque quitan el miedo a los violentos. Es decir, el poder de los violentos es el miedo hacia las personas. ¿Dónde están aquí los parques en Hermosillo? Usted vio el parque metropolitano, pues está trabado con manobras, pero ¿dónde está? Es cuando yo me refiero que hace falta más Estado. ¿Dónde están en Hermosillo rescatando obras donde sean obras magnas de esparcimiento familiar? Obras que le den otro sentido a Hermosillo. Exactamente, Hermosillo necesita recuperar esa grandeza que tuvo, y necesita Hermosillo el esfuerzo de Estado, municipio, legisladores, empresarios, un pacto en esta ciudad, porque como dice Sergio Fajardo, es decir, con estas oportunidades se les da precisamente espacio, una opción a los jóvenes para canalizar conciencia, tecnología, participación, cultura. Y dice Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, Colombia, profesor del TEC de Monterrey, no robar. La corrupción se ha quedado con las oportunidades de las personas, no robar ni un peso, las mochadas en México. Qué interesante escuchar otras versiones que vengan a pues dignificar y a reforzar, también a decirle a la autoridad a ver qué es por dónde pudiera hacerse. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información.